El alma que ha sido tocada por el cielo no siempre camina en luz. A veces su mayor signo de bendición es precisamente la oscuridad, esa noche interior que no se puede explicar con palabras, donde ni la oración consuela ni la fe parece suficiente. No es castigo, es un llamado, y no todos están preparados para reconocerlo. Padre Pío, portador de los estigmas de Cristo, conocía ese abismo, no porque le faltara fe, sino porque su fe fue llevada al límite. Años enteros sin sentir la presencia de Dios. Años de obediencia ciega, de dolor inexplicable, de fidelidad sin recompensa. Y sin embargo, nunca dejó de orar. Nunca soltó el rosario. Nunca maldijo el silencio. Porque entendía que ese silencio no era vacío. Era una voz que solo el alma entrenada puede oír. Muchos esperan que la bendición se manifieste en milagros, en consuelos, en respuestas inmediatas, pero las verdaderas gracias no buscan aplausos. Se ocultan donde nadie las buscaría, en la pérdida, en la incertidumbre, en el silencio divino. Quien ha sido bendecido de verdad, lo ha sido muchas veces sin saberlo, porque la bendición no siempre se siente. Se revela en la resistencia del espíritu cuando todo parece derrumbarse. El silencio de Dios no es indiferencia, es un lenguaje espiritual, un entrenamiento para los elegidos. Es en ese silencio donde el alma se libera de los ídolos de la emoción y aprende a amar a Dios por lo que Él es, no por lo que da. Cuando Dios calla, el alma habla. Y cuando el alma se atreve a amar en medio del abandono, entonces es verdaderamente libre. Padre Pío afirmaba que hay signos ocultos que delatan a quienes han sido tocados por la gracia, no señales espectaculares, sino marcas profundas en la forma de vivir, de sufrir, de esperar. Hay almas que llevan en sí una misión que no pidieron, pero que aceptaron en silencio. Y esas almas, aunque caminen por el fuego, no se consumen, porque han sido bendecidas. Este mensaje no es para curiosos, es para aquellos que han sentido que algo invisible los sostiene, incluso cuando todo falla. Es para quienes intuyen que hay una mano guiándolos, incluso en la oscuridad más profunda. Es para ti, que quizás no comprendes por qué sigues de pie. Quizás no sepas que ese es tu primer milagro. Existen 3 señales que revelan, según Padre Pío, que una persona ha sido bendecida con una gracia especial. 3 marcas invisibles que el mundo ignora, pero que en el cielo resplandecen como llamas. No son privilegios, son responsabilidades. Porque quien ha recibido estas señales está llamado no solo a resistir, sino a proteger, a interceder, a guiar a otros. No es casualidad que estés escuchando esto. Hay cosas que no se explican con lógica. Hay verdades que solo el corazón reconoce. Y si estas palabras despiertan algo en tu interior, es porque las señales están ahí, esperando ser vistas. La primera de ellas es, quizás, la más subestimada, pero en realidad es una fortaleza espiritual de proporciones celestiales. Tener una familia que ora, que se ama, que lucha por permanecer unida a pesar del caos del mundo, es una bendición incalculable, porque en esa familia, incluso después de la muerte, las oraciones siguen obrando como escudos invisibles. Y si tú tienes esa gracia, has heredado una de las protecciones más poderosas del cielo. La mayoría de las personas subestima el poder espiritual que reside dentro de una familia que ora unida. Lo ven como una tradición, una costumbre religiosa, algo que se hace porque así lo hacían los abuelos. Pero Padre Pío no pensaba así. Para él, una familia que ora junta es como una muralla invisible que ni siquiera el infierno puede derribar. No se trata simplemente de rezar antes de comer o de ir a misa los domingos. Se trata de algo más profundo, de la armonía espiritual que se crea cuando un grupo de almas, unidas por la sangre y por el amor, se entrega a Dios como un solo cuerpo. En ese momento, el hogar deja de ser solo un espacio físico, se convierte en un santuario.
Padre Pío solía decir que el alma que reza nunca está sola. Cuanto más una familia entera, reunida no solo por el afecto humano, sino por la fe viva. En su confesionario, muchas veces escuchó a madres que lloraban por sus hijos, a esposas que rezaban por la conversión de sus maridos, a padres desesperados por un hijo perdido en las drogas o en la violencia, y a todos les decía lo mismo: sigan orando. Dios no es sordo a las lágrimas de una familia que se mantiene de rodillas. Las oraciones de una madre por su hijo no tienen fecha de expiración. Incluso cuando ya no está en este mundo, sus súplicas siguen actuando como ángeles de intercesión. Una abuela que rezaba el rosario cada noche por sus nietos puede estar salvando almas incluso después de su muerte, porque las oraciones verdaderas no desaparecen. Se almacenan en el cielo, esperando el momento preciso para caer como lluvia sobre quienes las necesitan. Y sin embargo, el mundo moderno ha intentado ridiculizar esta verdad. Las familias ya no oran juntas. Están divididas por pantallas, por rutinas caóticas, por la pérdida del sentido trascendente, pero cuando una familia logra romper ese ciclo y vuelve a arrodillarse junta, el cielo toma nota. Es como si se encendiera una luz en medio de la oscuridad del mundo. Hay hogares que no tienen riquezas, ni fama, ni éxito a los ojos del mundo, pero tienen algo que no se puede comprar. Una madre que ora cada día por sus hijos, un padre que bendice a su familia antes de dormir, hijos que aprenden a hablar con Dios antes que con las redes sociales. Esos hogares son fortalezas, aunque no lo parezcan, aunque nadie los celebre. Padre Pío decía que el enemigo teme más a una familia que reza junta que a 100 predicadores, porque en el núcleo de esa unidad está el amor, el sacrificio y la presencia viva de Dios. Y cuando Dios habita en un hogar, los ataques pueden llegar, pero nunca triunfan. Quizás tú vienes de una familia rota, quizás no tuviste ese ejemplo, pero si estás escuchando esto, tienes la oportunidad de empezar algo nuevo, porque no importa cuán fragmentado esté tu árbol genealógico. Una sola persona que decide volver a orar puede iniciar una cadena de sanación espiritual que cambiará el destino de generaciones. No necesitas una gran formación teológica. No necesitas saber latín ni tener respuestas a todas las preguntas. Solo necesitas la voluntad de reunir a tu familia, tomar sus manos y decir: recemos. Y cuando eso sucede, algo se mueve en el mundo invisible. Puede que no veas el fruto hoy, puede que parezca que nadie te escucha, pero el cielo escucha, y en el tiempo perfecto tu oración se convertirá en gracia. Esa es una de las señales más claras de que has sido bendecido: tener, construir o anhelar una familia que reza. Porque donde hay oración familiar hay unidad, donde hay unidad hay fortaleza, y donde hay fortaleza el mal no tiene poder. Muchas personas creen que estar bendecido significa tener salud perfecta, cuerpo fuerte, ausencia de enfermedades, pero para Padre Pío esa idea es superficial, incluso peligrosa. Porque la verdadera salud espiritual no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de ofrecer ese dolor a Dios como parte de una misión más grande. El mundo moderno ha glorificado la estética, la juventud, la vitalidad como señales de éxito. Pero ¿qué pasa con aquellos que viven con dolencias constantes, enfermedades invisibles, limitaciones físicas que parecen una carga diaria? ¿Están ellos menos bendecidos? ¿Están excluidos del plan divino? Padre Pío respondería con firmeza: absolutamente no. Él mismo vivió con dolor extremo. Los estigmas que llevaba en su cuerpo sangraban día y noche. En veces, el sufrimiento era tan intenso que apenas podía caminar o dormir, y sin embargo, nunca pidió que desapareciera, porque había comprendido un secreto que el mundo no entiende. El sufrimiento ofrecido con amor se convierte en poder espiritual. En una carta, Padre Pío escribió:
El dolor soportado con fe no es castigo, es fuego que purifica. Es la cruz que transforma el cuerpo débil en altar de sacrificio. Aquellos que viven con enfermedades, pero siguen orando, sirviendo, cuidando de otros, están cumpliendo una misión invisible, pero inmensamente poderosa. La salud que verdaderamente importa es aquella que permite entregar el alma a Dios cada día, aun cuando el cuerpo no coopera. Hay personas en sillas de ruedas que han convertido su habitación en un santuario. Personas con enfermedades terminales que han traído paz a sus familias solo con su presencia silenciosa, su sonrisa serena, su fe indestructible. Esa salud interior es una gracia rara, y quien la posee ha sido bendecido más allá de lo que imagina. Padre Pío recibía muchas cartas de personas enfermas pidiendo sanación, y aunque a veces Dios les concedía el milagro físico, muchas veces la sanación que llegaba era espiritual, la paz de aceptar el dolor con propósito. Porque cuando el sufrimiento no se desperdicia, sino que se ofrece como ofrenda, se convierte en una oración viva que sube al cielo con más fuerza que 1000 palabras. Vivimos en un tiempo que desprecia la debilidad, que oculta la enfermedad como algo vergonzoso. Pero el Evangelio y la vida de los santos como Padre Pío nos enseñan lo contrario. Los débiles que ofrecen su debilidad a Dios se convierten en pilares invisibles del reino. Ellos sostienen batallas que nadie ve, y muchas veces son ellos los que abren caminos para que otros encuentren la fe. Tener salud suficiente para cumplir tu misión, aunque esa misión sea rezar desde una cama, ofrecer tu dolor o simplemente resistir con amor, es una señal clara de bendición. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios, en su misterio, transforma lo que parece inútil en algo redentor. Si hoy estás luchando con una enfermedad, con una dolencia física o mental, no te creas fuera del plan de Dios. Estás más cerca del corazón de Cristo que muchos que caminan sin heridas, porque las heridas del alma, cuando se unen a las de Cristo, iluminan el mundo desde el lugar más inesperado. Y si estás sano, no desperdicies esa energía solo en placeres pasajeros. Usa tu fuerza para amar, para servir, para proteger a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Esa es tu misión, y mientras la cumplas, estás bajo una gracia especial. La salud útil para la misión no se mide en músculos ni en diagnósticos médicos, se mide en la entrega, en la fidelidad, en la capacidad de transformar el dolor en intercesión y el cansancio en ofrenda. Esa es la segunda señal de que has sido bendecido. Aunque el mundo no lo vea, el cielo lo reconoce. Hay un tipo de fe que nace cuando todo va bien. Cuando los hijos están sanos, el trabajo prospera, la salud acompaña. Esa fe es cómoda, agradecida, dulce. Pero hay otra fe más rara, más profunda, más peligrosa. Es la fe que sobrevive al silencio de Dios. La que se aferra a lo invisible cuando todo lo visible se derrumba. Padre Pío conocía esa fe. No la admiraba desde lejos, la vivió en carne propia. Durante más de una década caminó por una oscuridad espiritual que ningún teólogo podía explicar. No sentía consuelo en la oración, no oía respuestas, no percibía la presencia de Dios que lo había sostenido desde joven. Era como si hubiera sido abandonado en medio de una noche interminable, y sin embargo, nunca se rindió. Él sabía que esa ausencia aparente era, en realidad, una prueba sagrada, una purificación del alma, porque Dios cuando calla no está lejos, está formando guerreros, forjando santos, probando corazones. La mayoría de las personas, cuando Dios guarda silencio, se alejan, dudan, se enfrían. ¿Por qué seguir orando si no hay respuesta? ¿Por qué seguir creyendo si el dolor no desaparece? ¿Por qué mantenerse fiel si todo se ha vuelto oscuro? La respuesta es esta, porque la fe no depende de las emociones, depende del amor,
Y el amor verdadero no necesita garantías, ama incluso sin recompensa. Esa es la fe que estremece al cielo. La fe que mueve montañas no es la que proclama con euforia cuando todo va bien, sino la que susurra con lágrimas cuando todo se ha perdido. Padre Pío decía que el alma que continúa rezando en medio del silencio divino está más cerca de Dios que muchas otras que viven rodeadas de consuelos, porque esa alma ha pasado la prueba. No necesita señales, no necesita sentir, ha elegido confiar. Esa fe es una bendición, un don que no todos reciben, porque implica madurez espiritual, implica morir a uno mismo, implica ver cómo se derrumban los castillos de arena de nuestras expectativas humanas, y aún así, seguir mirando al cielo. Hay personas que pasan años rezando por la conversión de un hijo, por la sanación de un esposo, por una respuesta que nunca llega, y cada día se levantan, doblan las rodillas y vuelven a orar. Eso no es debilidad, eso es heroísmo espiritual. Esa constancia, ese amor silencioso, esa esperanza que se niega a morir, eso es una marca de los bendecidos. Porque quien sigue creyendo sin ver se convierte en instrumento de salvación para otros. Cada vez que repites una oración que parece no tener eco, estás edificando una catedral invisible en el corazón de Dios. Cada vez que eliges confiar, cuando sería más fácil rendirse, estás arrancando luz del abismo. La oscuridad espiritual no es una señal de que estás lejos de Dios. Muchas veces es la evidencia de que estás demasiado cerca, tan cerca que Él te permite compartir su propio silencio. Porque también Cristo, en la cruz, gritó, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Y en ese grito, todo el cielo tembló. No fue una duda, fue una entrega, fue la fe empujada al extremo. Tener una fe persistente en medio del silencio de Dios no es humano, es divino. Es una gracia, un sello, una prueba de que el alma ha sido moldeada por el mismo fuego que forja a los santos. Quizás tú estés atravesando esa noche oscura ahora. Quizás has dejado de sentir, has dejado de entender, pero no has dejado de orar. Y eso, precisamente eso, te hace fuerte, te hace bendecido. No lo dudes más, no esperes a sentir algo para confirmar tu fe. Tu fidelidad en la sequía vale más que 1000 rezos durante la abundancia. Tu oración sin consuelo es un perfume que asciende directo al corazón de Dios. Y cuando todo esto pase, porque pasará, mirarás atrás y entenderás que no estabas solo, que nunca lo estuviste, que ese silencio fue, en realidad, la forma en que Dios te abrazó más fuerte. Esa es la tercera señal. La fe que sobrevive a la noche, la fe que no necesita ver para creer, la fe que no exige respuestas porque ya ha elegido confiar. Y si tú la tienes, has sido bendecido con una de las gracias más elevadas que existen. Las señales espirituales no siempre vienen con relámpagos ni voces del cielo. A veces se manifiestan en lo cotidiano, en lo sutil, en lo que muchos llaman coincidencias, pero que para el alma despierta son confirmaciones divinas. Y cuando estas señales se repiten con insistencia, ya no se pueden ignorar. Se convierten en testigos silenciosos de una verdad más profunda. Dios está actuando y alguien intercede. Durante décadas, miles de personas han compartido testimonios relacionados con el Padre Pío, relatos tan distintos entre sí y a la vez tan misteriosamente parecidos que sería necedad descartarlos como simples ilusiones. Sueños repetidos, aromas inexplicables, estampas que aparecen sin haber sido colocadas, enfermedades que desaparecen sin razón médica, conversiones repentinas de corazones endurecidos, historias que no buscan fama, solo buscan ser entendidas. Una madre en Argentina cuenta que tras años orando por su hijo adicto, una noche soñó con un fraile que le entregaba un rosario y le decía, «No temas, él regresará». Nunca había oído hablar de Padre Pío, pero al describir al fraile a una amiga, ésta le mostró una imagen. Era él.
El mismo rostro, la misma mirada. Hoy su hijo está limpio, casado y con una fe que nunca antes había mostrado. Un joven en España, desesperado por una depresión que lo llevaba al borde del suicidio, encontró una estampa de Padre Pío en la calle. No sabe cómo ni por qué la recogió. Solo recuerda que, al mirar los ojos de aquel hombre en la imagen, sintió algo que no había sentido en años: paz. Fue el inicio de su proceso de sanación. No hubo milagros instantáneos, pero sí una cadena de eventos que lo fueron sacando de la oscuridad. En México, una mujer diagnosticada con un cáncer terminal comenzó a rezar a Padre Pío por recomendación de una vecina. Nunca había sido especialmente religiosa, pero sintió que debía hacerlo. Contra todo pronóstico, los médicos no pudieron explicar cómo el tumor se redujo hasta desaparecer. Ella no lo atribuye a magia, solo a la fe nacida del dolor y fortalecida por una presencia que, aunque invisible, era tan real como el aire. Estos no son casos aislados, son miles, cartas que siguen llegando a San Giovanni Rotondo desde todos los rincones del mundo. Personas de diferentes culturas, lenguas, historias de vida, pero con un mismo denominador: una experiencia directa, íntima y transformadora tras invocar a Padre Pío. Algunos ven su rostro en sueños, otros sienten su aroma, una mezcla de incienso y rosas, en momentos de angustia. Otros simplemente perciben una paz imposible de explicar. Sugestión, fe, milagro, tal vez sea todo eso, o tal vez sea mucho más. Lo importante no es tanto cómo ocurre, sino qué deja en el alma. Estas experiencias no generan fanatismo, sino conversión. No alimentan el ego, sino el silencio interior. No crean dependencia, sino una fe más profunda. Y eso es lo que las hace verdaderas. Padre Pío no buscaba ser venerado. Su mayor deseo era que las almas volvieran a Dios. Por eso, cuando actúa desde el cielo, no lo hace para deslumbrar, sino para recordar que no estamos solos, que el cielo sigue hablando, que la fe no es una idea abstracta, sino una realidad que toca, guía y transforma. Y si tú has experimentado alguna señal, por pequeña que parezca, no la ignores, no la expliques con frialdad, no la entierres por miedo al juicio ajeno, porque lo que el cielo te ha mostrado no es casualidad. Es un susurro, es una confirmación, es un llamado. Estos testimonios no son cuentos, son ecos de lo eterno, son huellas de lo invisible, y cada uno de ellos nos recuerda que cuando una persona ha sido bendecida, las señales aparecen. No para engrandecerla, sino para confirmar que hay una misión que cumplir, y que el cielo está dispuesto a acompañarla, paso a paso. Donde hay luz, siempre hay sombras intentando apagarla. Y las almas bendecidas, aquellas que llevan marcas invisibles del cielo, no pasan desapercibidas en el mundo espiritual. Son observadas, estudiadas y muchas veces atacadas. No por debilidad, sino precisamente por su potencial. Padre Pío era muy claro en esto. Cuanto mayor es la gracia recibida, más intensa será la lucha espiritual, porque el enemigo no persigue a los tibios, persigue a los que llevan en su interior una llama que puede encender a otros. Las señales de bendición, una familia unida en la oración, una salud ofrecida como sacrificio, una fe que resiste en la oscuridad, son amenazas directas para las fuerzas del mal, porque representan núcleos de luz en un mundo cada vez más confuso, y por eso, esas bendiciones deben ser protegidas. Si no se cuidan, pueden ser sofocadas lentamente por la distracción, el desgaste o el dolor emocional. El enemigo no siempre ataca de forma violenta. A veces lo hace con sutileza. Una discusión constante en casa que enfría el espíritu, un cansancio inexplicable que apaga la oración, un sentimiento de inutilidad que hace que la persona deje de ofrecer su sufrimiento. Una duda silenciosa que erosiona la fe con el tiempo. Todo eso son tácticas.
Y lo más peligroso, muchas veces esos ataques se presentan como cosas normales, lógicas, humanas. ¿Quién no se ha sentido frustrado, solo, incomprendido? Pero cuando estos sentimientos se prolongan y apagan el deseo de buscar a Dios, ahí es donde actúa la oscuridad. Padre Pío lo vivió en carne propia. Fue atacado no solo espiritualmente, sino también físicamente, golpeado por fuerzas invisibles, humillado por autoridades, perseguido por aquellos que no comprendían su misión. Y sin embargo, jamás cedió al odio. Sabía que detrás de cada sufrimiento había una purificación, una prueba, una batalla que debía librarse con silencio, oración y firmeza. Tú también, si has reconocido alguna de las 3 señales en tu vida, debes estar alerta, no para vivir con miedo, sino con conciencia, porque la bendición no es solo un regalo, es una responsabilidad. Y quien ha sido bendecido, ha sido llamado a proteger su luz con todas sus fuerzas. Cuando el enemigo no puede destruir directamente, intentará dividir, enfriar, apagar lentamente la llama. Y es por eso que la vigilancia espiritual es fundamental. No se trata de obsesionarse, sino de mantenerse despierto, de no dar por sentada la fe, de renovar el amor cada día, de volver a orar incluso cuando no se tiene ganas, porque ahí es donde se vence. Recuerda, Dios nunca abandona, pero el enemigo siempre busca formas de hacernos creer que estamos solos, y en esa mentira se esconde su mayor poder. Si en este momento sientes que tu hogar está bajo tensión constante, si has perdido el deseo de rezar, si la oscuridad parece más fuerte que la luz, detente. No es casualidad. Estás siendo atacado, porque llevas algo dentro que vale mucho. Y si lo recuperas, si decides luchar, todo puede cambiar. Tu misión es proteger lo que el cielo ya te ha dado, y la mejor forma de hacerlo es aferrándote a la oración, a la verdad, a la confianza. Porque cuando un alma se levanta, incluso herida, el infierno tiembla. Reconocer una bendición es el primer paso, protegerla, el segundo. Pero hay un tercero, más exigente y más transformador. Convertir esa bendición en misión, porque Dios no te da gracias para que las guardes en silencio. Te las da para que ilumines, para que intercedas, para que luches por otros. Padre Pío no quería devotos pasivos, quería almas dispuestas a trabajar por el reino. Por eso decía: ora, espera y no te preocupes, pero también actúa, resiste, entrega, porque la oración sin misión es incompleta, y la misión sin oración, estéril. Si has reconocido en tu vida una de las 3 señales, una familia que ora, una salud ofrecida como sacrificio, una fe que resiste en la oscuridad, entonces este mensaje no es una coincidencia, es un envío para despertar, para encender, para asumir tu papel en esta batalla espiritual que vivimos cada día. Hoy te proponemos un desafío. No es simbólico, no es emocional, es concreto, espiritual y profundamente eficaz. Inspirado en la vida y los consejos de Padre Pío, este reto dura 7 días, 7 jornadas para reordenar tu interior, tu hogar y tu relación con Dios. 7 días que pueden marcar un antes y un después en tu vida. Día 1 al 7. 3 acciones diarias, 3 armas, 3 gracias. 1. Rezar el rosario por tu familia, aunque estés solo, aunque algunos miembros ya no estén contigo, aunque otros estén lejos de la fe. Cada cuenta del rosario es una semilla espiritual, una protección, un clamor. No importa si lo haces con cansancio o distracción, lo importante es hacerlo, porque cuando una persona ora por su familia con perseverancia, activa fuerzas que van más allá de lo visible. La oración familiar es una red que sostiene incluso a quienes ya han caído. 2. Ofrecer un sacrificio voluntario, pequeño pero real. Puede ser ayunar de algo que disfrutas,
Hacer una tarea que te cuesta con alegría, dejar una queja, visitar a alguien que necesita compañía, apagar el teléfono durante 1 hora para orar. El sacrificio no es tortura, es ofrenda, es decirle a Dios, esto me cuesta, pero lo hago por amor. Cada sacrificio hecho con amor se convierte en luz en el mundo espiritual. 3. Recitar el Salmo 91, cada noche, antes de dormir. Con atención, con el corazón. Este salmo no es una fórmula mágica, es una declaración de fe, un escudo, una promesa divina de protección y fidelidad. Padre Pío recomendaba oraciones concretas que envolvieran al alma en las verdades eternas de Dios, y el Salmo 91 es una de ellas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Durante estos 7 días, algo se moverá, no lo dudes. Puede que no lo veas con los ojos, pero lo sentirás en el alma. Puede que aumenten las pruebas, porque el enemigo no se queda quieto cuando una familia se levanta, pero también aumentará la gracia. Y al finalizar el reto, no serás el mismo, porque habrás reactivado tu espíritu, reconectado con lo sagrado, y sobre todo, habrás recordado que tú no estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para sostener, para interceder, para guiar. Padre Pío decía que un alma en estado de gracia es más poderosa que 1000 demonios. Y tú, si abrazas estas 3 gracias, oración familiar, sacrificio ofrecido, fe persistente, te conviertes en esa alma, en ese faro, en ese escudo que protege a los tuyos incluso cuando no lo saben. Por eso, no dejes que esta revelación se quede solo en palabras. No digas «qué bonito» y sigas con tu rutina. Atrévete a actuar, a transformar tu vida interior, a encender tu casa como un altar. Y si este desafío tocó tu corazón, compártelo con otros, no para que te admiren, sino para que se salven. Porque muchas almas esperan ser despertadas, y tú puedes ser el instrumento. Has sido bendecido. Ahora conviértete en bendición para los demás.